Bueno, la clase anterior estuvimos hablando, luego de que terminamos de hacer la retroalimentación del formulario, estuvimos hablando acerca de diversidad celular, de células especializadas y diferenciadas. El objetivo era conocer los tipos de células y su papel en la determinación de las funciones que adquieren en los seres vivos. Entonces les pregunto a ustedes, ¿recuerdan qué es lo que vimos en la clase anterior? ¿Algún contenido, alguna parte de lo que vimos? Si me pueden ir mencionando, activando el micrófono. Los niveles de organización. Niveles de organización. Entonces acá estamos. Niveles de organización. ¿Qué más? ¿O qué vimos dentro de niveles de organización? Explicó qué era el organismo. Ya, dentro de esto vimos organismos, ¿cierto? Y el organismo estaba compuesto de distintos niveles de organización, no todos los organismos. Los organismos principalmente pluricelulares. Porque, por ejemplo, una bacteria, que es un organismo unicelular, no tiene estos niveles de organización, ¿ya? Sino que tiene la organización célula solamente. ¿Cuáles eran los niveles de organización que podía presentar un organismo pluricelular? El más grande era organismo. ¿Cuál otro vimos? El sistema. Sistema, ¿qué más? Órgano. Órganos, ¿qué más? Tejido. Nivel tejido, ¿qué más? Célula. Nivel célula. ¿Y los niveles inferiores cómo le habíamos denominado? Nivel químico. Nivel químico. Eso estuvimos viendo principalmente. También no sé si se acuerdan que recordamos los tipos de células. ¿Se acuerdan que vimos eso? Hicimos un esquema acerca de eso. ¿Qué tipos de células hay? Procarionte y eucarionte. Claro, procarionte y eucarionte. ¿Y cuál era la principal diferencia entre procariontes y eucariontes? Que el eucarionte tiene núcleo. Claro, el núcleo, ¿verdad? El núcleo era la principal diferencia. Los procariontes no tienen núcleo, su material genético está disperso en el citoplasma. Y las eucariontes sí tienen núcleo, su material genético está dentro de ese núcleo. Ya, entonces, muy bien el recordatorio. Los contenidos que vimos fueron los tipos celulares, que era lo que acabamos de mencionar, los niveles de la estructura de algunos organismos. Eso es lo que alcanzamos a ver. Los que nos queda por ver son los tipos de tejido y una pregunta de cierre. Aquí vimos la clasificación, que estuvimos rayando esta parte, ¿ya? Vieron, por ejemplo, que los procariontes no tienen núcleo, no tienen organelos membranosos, son más pequeños, el ADN está en el citoplasma y son unicelulares. Los eucariontes podrían haber células vegetales y animales, tienen núcleo, tienen organelos membranosos, son más grandes, tienen su ADN en el núcleo, pueden ser multicelulares o unicelulares. Y los niveles de organización, vimos el nivel organismo, acá está todo rayado porque es lo que rayamos en la clase anterior, el nivel sistema, el nivel órgano, que era lo que había mencionado, el nivel tejido, el nivel célula y el nivel químico. ¿Ya? Esos son los niveles de organización que alcanzamos a ver la clase anterior. ¿Ya? Entonces, espero que recuerden esto. Respecto de los niveles de organización, hoy día nos vamos a centrar, voy a cambiar de color de pluma. Profe, ¿Sí? ¿puedo poner el esquema anterior?
Es que me faltó anotar algo que ahora me estoy dando cuenta. Y acá, ¿ahí? ¿Qué le faltó anotar? Las multicélulas. Y las Ya, unicélulas, por eso. ya. Los eucariontes pueden ser pluricelulares o multicelulares o unicelulares. Pluricelulares como nosotros, como un árbol, ya una planta, y unicelulares como por ejemplo una levadura, ¿ya? Eso pueden ser ejemplos de pluricelulares y unicelulares. Usted me avisa cuando esté, ok, Sí, profe, ya terminé. ya. Entonces aquí están los niveles. Aquí. Hoy día nos vamos a centrar, ahí va a cambiar el color. Hoy día nos vamos a centrar principalmente en tejidos. Ahí sí. En tipos de tejido y por lo tanto, como son tipos distintos de tejido, también en distintos tipos de células. Ya en esas dos cosas nos vamos a centrar hoy. Entonces, antes de continuar, ¿qué tipo de células tiene nuestro organismo? ¿Se acuerdan de eso? Eucariontes animal. Claro. Eucariontes animal. Bien, ¿esa fue la cata? ¿O no? La otra pregunta es, ¿son ¿Qué cosa, todas profe? esas que se había respondido la cata? Sí. Ya, que como no las veo. Ya. La otra pregunta es, ¿son todas esas células iguales? No, ¿No? No. ¿Por qué? depende de la función porque son distintas. Ya, va Por a la ser, forma que tengan. ya, función. Aquí hablan de función y hablan de estructura también. Les pregunto, ¿qué es primero, la estructura o la función? La De estructura. la estructura, ¿ya? Eso es importante que lo tengan claro. A partir de la estructura de la célula se deriva la función de la célula, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la estructura que tengan esos tipos celulares, ya que me dijeron que no son todos iguales, va a depender su función. ¿Me pueden dar dos ejemplos de células del cuerpo que sean distintas? ¿Podrán Las hacerlo? células nerviosas Las células nerviosas y otro tipo de célula, y la célula muscular. la célula muscular. Ya son células distintas. Por ejemplo, la célula nerviosa podía ser una neurona que tiene una forma como de un cuerpo o soma, que sería acá donde se encuentra el núcleo. Tiene unas estructuras que se llaman dendritas y tiene una gran prolongación que se llama axón. ¿Ya? Y así se comunican unas con otras las neuronas. ¿Ya? Así se comunican unas con otras. Y aquí puede haber otra neurona. Así se van comunicando. Y la célula muscular, por ejemplo, la muscular esquelética, que era la que vimos en el ejemplo de los músculos, bueno, ahí vimos una célula muscular cardíaca, pero las células esqueléticas, es decir, la que se encuentran, por ejemplo, en nuestros brazos, en nuestras extremidades, son como células alargadas que tienen como estrías y son multinucleadas, como que se fusionaron. ¿Ya? Entonces queda como una pura célula alargada y con varios núcleos en su interior. ¿Ya? Entonces ahí vemos que son dos células que tienen forma distinta. ¿Ya? Y a partir de esa estructura distinta tienen distinta función. Por ejemplo, ¿qué función podrían tener las células nerviosas?
¿Se les ocurre? Transmitir los impulsos nerviosos. Ya. Transmitir impulsos nerviosos, que es la forma en que se comunican una célula con otra. Y también tienen unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, con lo que generan una señal a la otra célula y la otra célula genera una respuesta. ¿Y la célula muscular qué función puede tener? Estiramiento. Ya, puede ser como más que estiramiento, como relajación, ¿cierto? Y lo contrario de relajación, o sea, el músculo se puede relajar. ¿Y qué más puede hacer el músculo? Contraer. Claro, relajación, contracción. Y a partir de estos dos estados se genera el movimiento. Movimiento. Ya, entonces, no todas las células de nuestro organismo son iguales. Y ahora vamos a ver distintos tipos de tejidos que se encuentran en nuestro organismo. Recordemos que el tejido era un conjunto de células que desarrollan un trabajo en común. Entonces vamos a ver tipos de tejido. Les pregunto si conocen ustedes alguna clasificación de tipos de tejido, de casualidad. Dígame sí, no, para ver si continuamos, esperamos. Yo no conozco ninguno. Ya. Entonces, hoy día vamos a conocer algunos, ¿ya? Por ejemplo, está el tejido conectivo, como primer tipo de tejido. El tejido conectivo tiene esta función: sostener, unir y proteger otros tejidos del cuerpo. ¿Ya? Esa es la función del tejido conectivo. Vamos a ver ejemplos de tejido conectivo. Ejemplos de tejido conectivo puede ser, por ejemplo, el tejido sanguíneo. ¿Sabían que la sangre es un tejido? Sí. ¿Sí? Ya, qué bueno. La sangre es un tejido ya que no está compuesto por células unidas entre sí como estamos acostumbradas a observar en los tejidos, ¿ya? Pero se compone de tipos celulares que provienen de un origen en común, ¿ya? La sangre se origina en la médula y después se van diferenciando. Por ejemplo, esta célula que aparece acá, ¿qué tipo de célula podría ser? ¿O cómo se llama? Eucarionte. Claro, es una célula eucarionte. Es una célula eucarionte que se encuentra en la sangre. ¿Ya saben el nombre de esta célula? ¿La pueden reconocer? Un glóbulo rojo, yo creo. Un glóbulo rojo. ¿Ya? Se reconoce porque tiene una forma así como redondeada y tiene una parte más delgada al centro. ¿Ya? Entonces el glóbulo rojo tiene como forma de dona. ¿Ya? Y tiene una forma como más delgada al centro. Si se viera como de lado, sería como así. ¿Ya? Y esta célula de acá, no creo que la conozcan, así como reconocerla desde acá, quizás el nombre lo conocen, que es un linfocito. ¿Vieron células del sistema inmune el año pasado o no alcanzaron? Sí, sí, profe. ¿Sí? Ya. El linfocito era una de las células que son parte del sistema inmune. ¿Ya? Así se pueden ver a través del microscopio. Entonces, un ejemplo de tejido conectivo, ¿ya? Que une podría ser el tejido sanguíneo.
Otro ejemplo de tejido conectivo puede ser el tejido cartilaginoso. Ya se observan acá, así es como se ve el tejido cartilaginoso. Ya se puede observar como fibras, ¿ya? Acá estos espacios en blanco son células, espacios que las células dejaron. Aquí se ve un tipo de célula que se observa en el tejido cartilaginoso. Si se observa, el tejido se ve de manera distinta al tejido sanguíneo. Y el tejido cartilaginoso se encuentra en cartílagos. ¿Lo conocían? No. ¿No? No, o sea, había ¿Y escuchado conocen? un poquito de él. ¿Y conocen los cartílagos? ¿Dónde se ubican en nuestro cuerpo? Por ejemplo, en la nariz. Es como una estructura que parece como ósea, como de hueso, pero en realidad es como más flexible. ¿Ya? Por ejemplo, en la nariz tenemos un tipo de cartílago, en las orejas tenemos un tipo de cartílago, si pueden darse cuenta, es como más flexible. ¿Ya? Entonces, ahí está compuesto de tejido cartilaginoso. Otro tipo de tejido conectivo podría ser el tejido óseo. ¿Ya? Estas son células más rígidas. Aquí podemos ver una célula, estas se llaman osteocitos. ¿Ya? Y forman estas estructuras alrededor que son de proteína y son más rígidas. Así como se observa. ¿Dónde tenemos tejido óseo? En los huesos. En los Por huesos. eso. Entonces, se ubica en los huesos. Ya, otro tejido que no alcancé a poner acá, otro ejemplo de tejido, es el tejido conectivo, es el tejido adiposo. ¿Les suena? Adiposo, la palabra adiposo, La grasa. la grasa. ¿Ya? Entonces el tejido adiposo sería la grasa, las células adiposas, el conjunto de células adiposas que almacenan grasa en nuestro organismo. Se encuentran, por ejemplo, bajo la piel, podemos tener grasa, ya cercano al músculo, podemos tener tejido adiposo. Y entonces, para que lo anoten también, que tejido adiposo podría ser un tipo de tejido conectivo. Voy a borrar esto porque me va a quedar. Pero, Este voy profe, a borrar. No, sí voy a borrar solo los del ladito. Lo voy a volver acá a anotar al lado. Tejido cartilaginoso. Era más flexible. Acá este era más rígido. Y por ejemplo, puede estar en estructuras como las orejas. Ya bajo las orejas. ¿Cómo van hasta ahí? Bien, profe. ¿Se fijan que el tejido ya a través del microscopio se observa de manera distinta? Como que no tienen la misma conformación unos con otros. ¿Los ven distintos o los ven iguales? Distinto. distinto. Distintos. Otro tipo de tejido puede ser el tejido epitelial. No sé si han oído hablar de esta palabra, epitelial. De la piel. Claro, ¿ya? El tejido epitelial, acá dice, reviste la superficie, es decir, se encuentra en la superficie, cavidades y conductos internos del organismo, ¿ya? Y además, el tejido epitelial puede secretar sustancias, es decir, formar ciertas sustancias y liberarla al medio, ¿ya? Que puede ser liberarla al medio interno o hacia afuera del organismo. Entonces, un tipo de tejido epitelial es el epitelio de revestimiento, que por ejemplo acá tenemos
células sanguíneas, aquí, son glóbulos rojos, y acá linfocitos, y acá, en este sector, sería el tejido que se encuentra en los capilares, o venas o arterias, ya que sería un epitelio que se llama epitelio de revestimiento, o sea, cubre este capilar sanguíneo. Ya entonces vemos que son células que están todas juntas entre sí, ya que son como más alargadas. Lo que se observa en morado sería el núcleo de la célula. Acá vemos otra célula, ¿ya? Entonces ese sería un epitelio de revestimiento. ¿Lo logran visualizar? Que estas células de acá son distintas a las de acá. Sí. Sí, un poco. ¿Sí? ¿Un poquito? Ya. Después, claro, cuando logremos estar de manera presencial y alguna vez podamos utilizar el microscopio, se van a poder familiarizar más con esto, ¿ya? Pero así es como se vería a través del microscopio, ¿ya? El tejido de revestimiento. Entonces estamos viendo que aquí hay glóbulos rojos, células sanguíneas, que era tejido sanguíneo, y acá estamos viendo epitelio de revestimiento. Otro tipo de tejido epitelial puede ser el epitelio glandular. Acá en el epitelio de revestimiento también estaría las células epiteliales de la piel, ¿ya? Las que ustedes conocen. Y en epitelio glandular, fíjense que acá hay varias células. ¿Las pueden observar? Acá el núcleo está en morado, oscuro, Sí, se ve. ¿sí? Ya, entonces aquí vemos que son como células como rectangulares, ¿ya? No todas las células glandulares son iguales. Y podemos observar que a partir de estas células se está liberando algo, componentes de la célula, ¿ya? Como parte de la célula incluso, se está liberando. Ese es el epitelio glandular, ya que puede liberar hormonas, por ejemplo, proteínas. Un tipo de proteínas pueden ser las enzimas también. Pueden liberar ese tipo de sustancias al medio. ¿Ya? Ese sería como el epitelio glandular, que formaría parte de las glándulas. ¿Ya? Y el epitelio de revestimiento sería lo que cubriría ciertas superficies. ¿Ya? Ese es el tejido epitelial. Entonces el conectivo genera como una conexión entre partes del cuerpo, ¿ya? Y una protección también. El tejido epitelial sería un revestimiento o también un tejido que puede liberar sustancias. Otro tipo de tejido puede Profe, ser el tejido, ¿sí? como la piel el sudor. Claro, sí. Por eso la piel es un órgano, porque está compuesta por varios tipos de tejido, ¿ya? Tiene tejido conectivo, ¿ya? Puede tener tejido epitelial, que sería como lo que cubre la superficie de la piel, y puede haber epitelio glandular, que sería un tipo de epitelio que libera sustancias. Profe, me Está enredé el revestimiento, el epitelio, el de revestimiento, me enredé ahí. ¿Lo puedo El volver? de revestimiento cubre, ¿ya? Por ejemplo, los capilares sanguíneos son como estructuras así, que llevan la sangre de nuestro cuerpo, ¿ya? O las venas o las arterias también tienen esa función, ya que contienen la sangre y la llevan a distintas partes. Y este epitelio podría estar cubriendo estos capilares, ¿ya? Eso es lo que podría ser el epitelio de revestimiento. O también en nuestra piel puede ser una parte de la piel que esté cubriendo, ¿ya? Como que es parte de la superficie de esas estructuras. No sé si se entendió ahí. Sí, profe, sí se entendió. Ya. Aquí tenemos también el tejido nervioso, ya como otro tipo de tejido. Conjunto de células especializadas
que forman parte del sistema nervioso. Y ahí habían mencionado como unas células que conformaban el tejido nervioso. ¿Cuáles eran? La neurona. Las neuronas. ¿Ya? Entonces, un tipo de tejido, ¿ya? Estaría formando, o sea, parte del tejido nervioso estaría siendo formado por las neuronas. Y aquí, bueno, hay que tener ojo para visualizar las neuronas. Acá está el soma, ¿ya? El cuerpo de la neurona, el axón, que va por acá arriba, más oscuro, y acá tenemos las dendritas, que son prolongaciones. ¿Ya? Y esta estructura es como más gruesa. No sé si lo vieron. Voy a borrar el lápiz para que logren verlo de nuevo. ¿Lo logran ver ahora que dibujé encima? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces acá tenemos una neurona. Aquí está la neurona. Ya, dentro de ese círculo. La función podría ser recepción, elaboración y transmisión de impulsos nerviosos. Es decir, gracias a las neuronas podemos realizar las distintas funciones de nuestro organismo. ¿Ya? Podemos estar participando de esta clase, por ejemplo, generando ciertas ideas, ¿ya? Son gracias a la neurona. Hay otras células que conforman el tejido nervioso que no son muy nombradas generalmente, que se llaman neuroglías o células gliales. Las células gliales tienen distintas formas y distintas funciones, ¿ya? Por lo general se encuentran cerca de las neuronas. Por ejemplo, hay unas células de Schwann, que acá no las puse, pero que están en la neurona. Aquí está la neurona, y acá está el axón de la neurona, y son como células que envuelven el axón de la neurona. Y entonces, gracias a esas células, el impulso nervioso es como saltatorio. ¿Ya? Pero acá puse de ejemplo a los astrocitos. ¿Ya? Eso que se observa así son astrocitos. ¿Ya? Que son un tipo de células gliales. Y se pueden reconocer porque tienen como forma de estrellita. ¿Ya? Como forma estrellada. Aquí hay otros, son más cortitas, ya no son largas como las neuronas y tienen esa forma como de estrellita. ¿Qué función tienen las neuroglías? Porque las neuronas tienen la función esta de transmitir el pulso nervioso. Las neuroglías, como los astrocitos, por ejemplo, cumplen la función de Protegerlas. ¿Cómo? Alimentarlas y protegerlas. Claro, alimentarlas y protegerlas también, ¿ya? Acá, por ejemplo, estas neuroglías sostén, ¿ya? Como decía acá, protección también, como mencionaba la compañera. Nutrición, como por ejemplo alimentar a estas neuronas, de células nerviosas. ¿Ya? Así que es súper bien la función que menciona ahí la compañera. Esas serían las células gliales. Antes se conocían solo las neuronas, ya después se descubrieron las células gliales y no se sabía muy bien qué función tenían. Después se fue investigando y se dieron cuenta que esta era la función, ya que esa era la función principal de las neuroglías y que seguramente las neuronas no podrían funcionar si no existieran las células gliales. No podrían funcionar de la manera que funcionan en nuestro organismo. Y otro tipo de tejido, ya vimos el conectivo, el epitelial, el nervioso. Otro tipo de tejido, el tejido muscular, ya que también por ahí mencionaron a una célula muscular. Están compuestos por células llamadas fibras musculares, responsables del movimiento corporal. Entonces acá tenemos tres tipos de tejido muscular. Por ejemplo, tenemos el músculo liso. No sé si saben dónde se encuentra el músculo liso. No, profe. ¿No? El músculo liso se encuentra en los órganos internos. ¿Ya? Por ejemplo, parte del estómago, ¿ya?
parte de como de las vísceras en general, ¿ya? Se puede encontrar músculo liso. Este músculo liso no es como voluntario, su movimiento es más bien involuntario. Por ejemplo, cuando llevamos algún alimento al estómago, el estómago comienza a generar movimientos que ayudan en conjunto a los jugos ácidos que se encuentran al interior del estómago a comenzar a degradar estos alimentos. Entonces acá observamos que son como células alargadas que tienen un solo núcleo, ¿ya? Son células alargadas y se ven como más lisas. Otro tipo de tejido muscular podría ser el músculo cardíaco, ¿sí? ¿Ese es el peristaltismo? Claro, sí. Otro tipo de tejido muscular podría ser el músculo cardíaco. ¿Dónde se encuentra el músculo cardíaco? En el corazón. En el corazón, En el ¿ya? corazón. Sí. En el corazón podemos encontrar el músculo cardíaco. Y estas células se pueden reconocer porque tienen como que tienen prolongaciones en distintos sentidos y tienen un solo núcleo. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver un núcleo y esta célula está separada, ¿ya? Acá podemos ver otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo. Y la forma de la célula es como que tiene prolongaciones, ¿ya? Ese es el músculo cardíaco. Y otro tipo de músculo, que es el que conocen más, es el músculo estriado. Si se fijan, tienen como estas líneas y son como alargados. Está mi hijo ahí. Son como alargados y tienen varios núcleos, ya son multinucleadas. Aquí si se fijan hay otra fibra muscular y ahí tienen varios núcleos también esta fibra muscular. Ahí tiene varios núcleos la fibra muscular. Ya ese es el músculo estriado que, por ejemplo, se encuentra cerca de nuestro esqueleto, ya para generar el movimiento voluntario de nuestras extremidades, por ejemplo, y de realidad de todo el organismo. ¿Ya? Entonces el músculo estriado se encuentra cerca de los huesos. Y aquí, por ejemplo, en órganos internos, como el estómago. Ya. Miren de manera general todos estos tipos de tejidos. ¿Se fijan que son súper diversos? Profe, ¿el estriado es voluntario? Sí. ¿Se fijan que tienen distintas formas estos tejidos que se ven conformados por células que son diversas? Sí, profe. Sí. Ya. ¿Pudieron tomar Profe, apuntes de esto? Sí. una pregunta, ¿cuál es la característica del músculo cardíaco? El músculo cardíaco es el que genera la contracción y relajación del corazón, ¿ya? Y la característica es que cómo se observa que tiene como un núcleo, por ejemplo, un puro núcleo, y tiene como prolongaciones. No sé si se acuerdan que lo vimos de manera esquemática aquí, ¿ya? Acá está representado el músculo cardíaco, ¿ya? Y vemos que tienen estas prolongaciones, ¿ya? Que Sí, no son como las fibras musculares estriadas que son largas y no tienen como prolongaciones, son como literalmente una fibra así alargada con muchos núcleos. Ya sí, que acá estoy tienen un como puro núcleo. lenta. Y, profe, tengo otra duda. ¿El Dígame. tejido es el de grasa? ¿Cómo ¿Sí? es el tejido? Me refiero a como la imagen, pues. Ah, ya. Vamos a verlo acá. Tejido adiposo.
Ya podríamos observarlo de esta, a ver dónde se encuentra, que son como células más circulares, por ejemplo acá, que contienen grasa en su interior. Ya se denominan adipocitos. Se ven así. Ok, ¿Ya? Ya, ¿lograron tomar apuntes de esto? Sí, profe. Sí. Ya. Recuerden que igual voy a subirles la diapo en formato de PDF para que no se les vaya nada. Y algunos tipos celulares, para que veamos que son distintas células conformadas por los tejidos. Las neuronas eran parte de ¿cuál tejido? Nervioso. Nervioso. Tejido nervioso. ¿Ya? Y si se fijan, esto era lo que les mencionaba. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos una célula glial que está cubriendo al axón. ¿Ya? Y acá podemos observar que hay un núcleo de la célula, en moradito, y acá podemos observar el retículo endoplasmático rugoso, ya que está cerca del núcleo. Acá podemos observar el aparato de Golgi. Acá podemos observar una mitocondria, es decir, tiene los organelos que tienen toda célula, ¿ya? Pero la forma es distinta y la forma en que se orientan los organelos también es distinta. Por ejemplo, el aparato de Golgi va a ser el que va a trasladar las sustancias y, por ejemplo, si se segregan neurotransmisores, el aparato de Golgi está cerca del axón para que se trasladen estos neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, acá tenemos este cuerpo que se llama soma, entonces tenemos una estructura celular, pero en una forma distinta. ¿Ya? Entonces, lo que queremos acá es como sacar de la cabeza esta idea de que las células son todas circulares, como el modelo que acostumbramos a ver, a estudiar. ¿Ya? Las células no son todas circulares, tienen distintas formas. Entonces ahí podemos ver las neuronas que son parte del tejido nervioso. Otro tipo de célula puede ser la célula intestinal. ¿Ya? La célula intestinal, ¿saben de qué tipo de tejido? ¿Saben qué tipo de tejido compone? ¿Puede ser del estómago? No, del intestino, Ah, más bueno. que el estómago. ¿Ya? Pero de los tipos de tejido que observamos, esta célula que se llama enterocito, ¿ya? ¿De qué tipo de tejido puede ser parte? Si se fijan, está cubriendo, ¿Del esta es la intestino? parte del intestino. Claro, es del intestino, pero vimos distintos tipos de tejido, que son todos estos tejidos que vimos. ¿Cómo? Epitelial. Escuché. Epitelial, ¿ya? Porque está cubriendo este intestino, ¿ya? Forma parte del recubrimiento de este intestino, ¿ya? Entonces forma parte del tejido epitelial. Ya como mencionaban por ahí, es parte del intestino, ¿ya? Acá, por ejemplo, es parte del intestino delgado. Como en quinto creo que vieron algunos sistemas del organismo, ¿o no? Sí, Como el digestivo, por ejemplo. ¿Se acuerdan de alguna característica del intestino? está del grueso y el delgado, pero no me acuerdo casi nada. Ya. El Absorben. intestino, por ejemplo, claro, absorben, ¿cierto? Absorben ciertos nutrientes. El intestino delgado tiene estas como prolongaciones, ¿ya? Y estas prolongaciones ayudan a absorber mayor cantidad de nutrientes. Y estas células que conforman el epitelio del intestino delgado, que serían los enterocitos, tienen la característica de que tienen como microvellosidades, ¿ya? En su estructura.
Entonces acá observamos las mismas estructuras internas, ¿ya? Observamos un núcleo, un retículo endoplasmático rugoso. ¿Esto qué podría ser? Esto que se observa acá. ¿Qué cosa, profe? Esta estructura que se encuentra acá, ¿qué podría ser? O esa. Acá está el rugoso. ¿Qué estructura podría ser? ¿El liso? Bueno, esta estructura, retículo endoplasmático liso, exacto. Retículo endoplasmático liso. Lo pueden reconocer porque esta estructura, bueno, acá debería estar más pegadito al retículo endoplasmático rugoso, pero está cerca del retículo endoplasmático rugoso y cercana también al aparato de Golgi. Dígame. De tan alejado que estaba, pensé que era el retículo endoplasmático el retículo endoplasmático grueso que había salido 2 veces. Ah, ya, entiendo. El rugoso que yo creo que te estás refiriendo. Ya, más que grueso. Sí. Ya. Claro, acá se puede observar que tiene como túbulos, ya, como tubitos. Y ahí también se puede reconocer el retículo endoplasmático liso. Y acá aparece mencionado el aparato de Golgi, ya dentro de la célula. Entonces, si se fijan, la forma de la célula intestinal es distinta a la neurona. Otro tipo de célula podría ser la célula pancreática, ¿ya? La célula pancreática tiene que secretar ciertas sustancias, producir ciertas sustancias para el organismo. La célula pancreática se encuentra en el páncreas, que es un órgano que se encuentra cerca del estómago, ¿ya? Y tiene que secretar ciertas sustancias, como jugos pancreáticos, que ayudan a la digestión. ¿Qué tipo de tejido será esta célula pancreática si secreta sustancias? Epitelial. Epitelial también, ¿cierto? Tejido epitelial. Entonces acá vemos de nuevo los organelos. Ya vemos el retículo endoplasmático rugoso, acá vemos el aparato de Golgi, ya estas podrían ser unas mitocondrias. ¿Ya? Entonces acá tenemos una célula pancreática que secreta sustancias al organismo. Una célula muscular, por ejemplo. ¿Ya? Este sería músculo esquelético, ya que está compuesto por células musculares. Y acá, como les mostraba anteriormente, tienen varios núcleos. ¿Ya? La célula muscular tiene muchas mitocondrias. ¿Por qué creen que tendrá muchas mitocondrias? Para generar movimiento, Claro. ¿Qué necesita para generar movimiento? energía. Energía. ¿Ya? Entonces las mitocondrias ayudan a proveer la energía necesaria a esta célula muscular para que pueda contraerse y relajarse. ¿Ya? Entonces acá podemos observar el retículo. Tienen también muy formado el citoesqueleto, ¿ya? Al interior de la célula. Y podemos ver que tiene estas rayitas, ¿ya? Esa sería una célula muscular. Ya, tendría esta pregunta que era de cierre, pero en realidad le tengo preparada otra actividad adicional, ¿ya? Esta pregunta, no sé si la logran entender, pero la vamos a analizar. Dice, ¿en qué medida crees que la diferenciación celular, ya, es decir, el proceso en que las células lograron diferenciarse para tener distintas funciones, representó para muchos organismos una ventaja selectiva que influyó en su capacidad de adaptación y supervivencia? ¿Creen que la diferenciación celular haya logrado influir en la capacidad de los organismos de adaptarse y sobrevivir? Profe, Me me dicen no sé. confundí un poquito, pero creo que sí. Ya.
¿En qué medida? Dice la pregunta. Puedes responder también, argumentar por qué o explicar por qué crees que la diferenciación celular puede haber influido en esta adaptación y supervivencia de los organismos. Profe, no sé si estoy bien, pero creo que como ya empezaron a diferenciar las células, empezaron a diferenciar para qué servían los órganos y así empezar a cuidarlos mejor y eso. Claro, la diferenciación celular ayudó a que hayan distintas funciones, ¿verdad? Como que los tejidos se diferencian de distintas maneras para desarrollar distintas funciones. Ahora, les pregunto, ¿por qué eso puede haber sido una ventaja en cuanto a que los organismos se adaptaran y sobrevivan? Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Ya estamos viendo cómo podría ser, ¿ya? ¿Por qué puede ser una ventaja? Pensemos, por ejemplo, en un organismo que está compuesto por células, en donde todas las células son iguales y desarrollan todas las células la misma función. Respecto de un organismo que dicen ustedes que tiene distintas células, ¿ya? Y esas células forman tejidos que tienen distintas funciones. ¿Por qué esto de separar las funciones puede ser más ventajoso que tener como la misma función? Porque si no sería como una máquina haciendo el mismo trabajo. Claro, puede ser haciendo el mismo trabajo. ¿Alguien levantó la manito? Sí, Elizabeth levantó la mano. Elizabeth, dígame. Quizás puede ser una ventaja porque así como cada órgano se desempeña más en una cosa y la hace mejor que hacer todas a la vez. Claro, eso puede ser una ventaja. Pensemos en el medio, ¿ya? Aquí está el medio en el que están sobreviviendo, hay arbolitos, puede haber depredadores, puede haber, por ejemplo, acá energía solar, o si el medio como que es adverso, puede haber como distintas cosas como que afecten al organismo, ¿ya? Entonces, bien, porque es como, ahí Elizabeth piensa que es más ventajoso tener distintas funciones en un organismo. Pero ahora pensemos en el medio, ¿ya? El medio afecta al organismo, ¿cierto? Puede afectar al organismo. Puede hacer que al organismo le pasen distintas cosas. ¿Por qué creen que desarrollar estas distintas funciones de manera separada, en lugar de desarrollar todo el organismo la misma función, puede ser más ventajoso respecto del ambiente? ¿Si les ocurre? Pueden tirar ideas como respecto de eso. ¿Será que este organismo que tiene todas las mismas células tendrá la misma forma de reaccionar que este organismo que está compuesto por distintas células, por ejemplo? No, ¿Tendrá la misma forma de reaccionar? ¿Por qué? Uno tendrá más formas de reaccionar que el otro. No sé si se le ocurre algo como por ahí. ¿cómo se llama?
El que tiene como diferentes tipos de células tendrá más formas de reaccionar. Claro, puede ser eso, ¿ya? Entonces puede como tener distintas eh, como distintas formas de reaccionar y eso puede darle como más capacidad de adaptarse quizás al medio, ¿ya? Bueno, esta pregunta no tenía una respuesta correcta, ¿ya? No les puedo dar como una respuesta correcta frente a esta pregunta, sino que eh, era como para ir desarrollando ideas en función de lo que hemos aprendido, ¿ya? Así que, bien, están buenas las ideas. Vamos a hacer otra actividad. Voy a mantener acá el lapicito. Ya, ya tengo otra actividad por acá. Que se llama Aplica lo aprendido. ¿Ya? Primero la voy a explicar y luego la voy a subir. Entonces, el objetivo es reconocer los tipos de células y su papel en la determinación de las funciones que adquieren los seres vivos. Ya ese era el objetivo que nos habíamos planteado. Las instrucciones son, lee cada enunciado y desarrolla las actividades a continuación. Ya voy a agrandarlo un poquitito. Se ve, ¿cierto? Sí, profe. Ya, entonces primero dice completa los espacios en blanco de la tabla con la información faltante. Entonces, por ejemplo, acá a la izquierda, en la primera columna, tenemos tipo de tejido. Por ejemplo, el tejido nervioso. Luego tienen que completar con la función, ¿ya? Por ejemplo, la función del tejido nervioso y un ejemplo de tipo de célula que conforme al tejido nervioso. Acá tienen que, por ejemplo, acá la función es movimiento del cuerpo, a qué tipo de tejido correspondería y un ejemplo de tipo de célula. Y acá le da soporte y conexión, glóbulo rojo como ejemplo, a qué tipo de tejido correspondería. Y acá un tipo de célula, célula epitelial, cuál sería la función de ese tejido y cuál sería ese tejido. Y para ayudarle un poco, ya lo pueden hacer sin esto, ya sin mirar esto, ¿ya? Y si les cuesta más como recordar eso, pueden ayudarse a partir de estos términos. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas de realizar la actividad. Entonces aquí aparecen los distintos conceptos que pueden ir en cada uno de estos espacios. Esa es la actividad 1. Y la actividad 2 es escribir en la tabla los tipos de tejido que se encuentran en el brazo y que están indicados en cada número. ¿Ya? Estos números indican el tipo de tejido que se encuentra. ¿Ya? Y si se fijan, como que es un zoom a distintas partes del brazo. ¿Ya? Por ejemplo, acá es un zoom a la piel, acá, por ejemplo, es un zoom a los capilares, ¿ya? Al interior de los capilares, acá al interior del brazo, acá en el músculo que conforma el brazo. ¿Profe? ¿Sí? Otra pregunta, perdón. Es que, ¿cómo se llama? ¿Vas a subir el PPT con esto? Sí, sí. Mientras ustedes están haciendo la actividad, yo voy a pasarlo a PDF y lo voy a subir para que se vea todo. Entonces acá está el numerito de cada uno que corresponde a estos números y tienen que poner qué tipo de tejido, cuál tejido sería. ¿Ya? Profe, ¿cuándo se entrega esto? Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo se entrega esto? Desarrollenlo hoy día y vamos viendo porque nos quedan, claro, 15 minutos, lo vamos a revisar la próxima clase, ¿ya? Pero avancen hoy día y vamos a dar un espacio en la próxima clase al inicio para que lo terminen, ¿ya? Y luego lo retroalimentamos. Y por último, hay una autoevaluación. Ya dice, en la siguiente tabla se plantean indicadores respecto de su trabajo. Marque con una X el nivel de escala que usted considere pertinentes. Todas las respuestas son válidas. Entonces dice primero, me he comprometido a realizar este trabajo aprovechando todo el tiempo asignado, completamente, parcialmente, nada. He comprendido los diferentes tejidos que posee mi cuerpo, completamente, parcialmente, nada. Pude realizar la actividad sin necesidad de buscar información en otro lado, completamente, parcialmente, nada. Ya es como una autoevaluación. Bueno, les voy a subir la actividad. Ahí está.
Ahí está asignada. Ya es la actividad 1. Aplica lo aprendido. Voy a parar la grabación acá